Muy buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Y vamos a iniciar leyendo Salmos 31, del 1 al 3. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer, por favor? Listo, yo acá lo tengo. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Gracias, hermano Pedro. Bueno, de acuerdo a esto, ¿alguien quiere opinar algo? En esta versión dice, Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme. Date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Bueno, en algún momento de nuestras vidas hemos, como ese salmo, hemos dicho que el Señor nos libre, ¿cierto? Nos hemos sentido angustiados por cualquier situación que se nos haya presentado. Entonces, dentro de ese contexto que hayamos pasado, pensemos ahora en nuestras familias. Y para ustedes, espero que sean muy participativos, para ustedes, ¿qué es familia? Cuando escuchan la palabra familia, ¿qué es lo primero que piensan? Amor. Amor, dice Kate. ¿Quién más? Mis próximos, los más próximos, mi esposo, mi hijo. Sí, muy bien, lo cercano, perfecto. Unidad. Unidad, muy bonito, qué hermoso es. Apoyo. Apoyo, muy bien. Responsabilidad. Ajá, responsabilidad. Muy bien. Pues dentro de nuestra sociedad, la palabra familia ha tenido una transformación muy grande porque 20, 30 años atrás solo se tenía un modelo. Culturalmente hablando, aquí en Latinoamérica se tenía un modelo y ese modelo era la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Ese era el modelo normal. Pero a medida que va pasando los años, nuestra sociedad ha cambiado ese modelo. Entonces ya vemos familias biparentales, que son familias que no quieren tener hijos, mujer y hombre, pero que no quieren tener hijos. También otras familias que se llaman monoparentales, que está hombre y mujer y uno de ellos tienen hijos. También están las familias reconstruidas, que son hombre-mujer, y cada uno tiene sus hijos de otras relaciones y vienen a formar una nueva familia. También hay otro contexto de familia que son familias acogidas. Dice que son las que brindan cuidado y protección a niñas o adolescentes de una manera temporal cuando han tenido otros problemas en sus casas nucleares. También están las familias que adoptan hijos, entonces forman una familia adoptiva. Familias extensas, cuando ya en la casa no solo vive papá, mamá, hijos, sino la tía, la cuñada, el primo, la suegra. Entonces son familias muy extensas. Y también la sociedad ha creado una nueva familia que son las homoparentales, que son del mismo sexo y que también pueden tener hijos. Esas son las que la sociedad conoce y que le han dado un título a eso como familia. Y entonces nosotros pensamos como iglesia, ¿qué es la familia? Para Dios, nuestro Padre, que fue el que creó la familia, ¿qué es para Él la familia? Y todos ustedes han expresado amor, unidad, responsabilidad, apoyo, pero cada una de las personas que integran esta familia tienen un rol de acuerdo al contexto que se desarrolle, cada persona de esa familia hace un rol. Entonces, para ustedes, ¿qué es el rol de la familia? Patricia, para ti, ¿qué rol? Tú dices, no, para mí es fundamental que en la familia haya este rol, o sea, es indispensable que este rol se ejecute dentro de una familia. El de cuidar, guiar, sí, el de amar, pero sobre todo sí es como de cuidar, proteger. Cuidar, proteger. Para ti, Edna. Sí, también es proteger y saber cuáles, digamos que las funciones que debe tener esa persona dentro de. Bien, pues investigando y mirando cómo la sociedad llama familia,
Entonces dice que la familia tiene pues diferentes roles, ¿cierto? Entonces está el rol del papá, el rol de la mamá y el normal, el rol del hijo, que es como el más nuclear que hay en una familia. Pero dice que en una familia las funciones específicas es para cubrir unas necesidades básicas. O sea, en la familia, en la sociedad, siempre tiene que cubrir unas necesidades básicas. La primera, la necesidad de tener lo material, habla de todo lo material. Entonces, la familia se encarga de suplir todo eso material. También tiene esa necesidad de relación. Entonces, dentro de la familia les enseñan a relacionarse, primero con su entorno más cercano y luego con el resto de la sociedad. Y también la familia cubre la necesidad de ser como individuo, le proporciona una identidad. Entonces, en lo que leía, decía que la familia nos prepara para vivir en sociedad desde un ambiente de seguridad. Entonces, la familia tiene un gran rol, pero ¿qué vemos o qué pasa cuando esa familia no trabaja en rol de lo que se le ha otorgado? ¿Qué pasa? Y lo vemos a diario con todas las noticias que llegan de que hoy en día los jóvenes se operan para no tener hijos y ya es una ley, ya está aprobada y dicen, yo ya no quiero tener hijos, entonces voy, me opero y no quiero tener hijos y es una decisión que legalmente se puede aceptar. Entonces ya ahí ya ella va a estar solita porque no va a poder tener hijos, podrá tener sus relaciones con parejas, pero 0 hijos, o sea, esa familia no va a crecer. También vemos las personas que dicen, no, ya no quiero tener hijos y no quiero tener un animalito. Porque hijos no, mejor animalitos, porque la sociedad está muy terrible, entonces prefiero tener un animalito como hijo. Y así va cambiando la base real de lo que es la familia. Y la sociedad va instaurando leyes que asuman o que estén de acuerdo con esos nuevos pensamientos de familia. Entonces dice que aquí que el rol materno es fundamental porque ayuda a brindar pues protección y un soporte para su hijo. El rol del padre ayuda a tener los límites, pero también está el rol fraternal y filial, que es cuando hay hermanos, para ayudar a aprender a convivir, a respetarse, también ayudar a ser cooperativos. Entonces, estos roles los llevamos nosotros no solo en la familia, sino también en la iglesia, que nos ayudan a trabajar y a crecer más. Aunque la sociedad ha tratado de trabajar la palabra familia en un contorno sacado fuera de la verdad, que la verdad nosotros la conocemos bien, la palabra, y ha querido llevar la familia a un lugar donde yo puedo ponerle un título a familia, donde no es cierto, donde no es verdad, pero la sociedad lo apoya. Y como la sociedad lo apoya, yo estoy bien con ese rol que, entre comillas, estoy ocupando dentro de mi familia. Entonces, meditando todo esto, decía, nosotros como iglesia, Dios nos ha venido capacitando para hacer un buen rol dentro de nuestras familias. Pero ¿qué pasa cuando el rol que ejecutamos no vemos una acción que sea consecuente a eso? ¿Cierto? Cuando vemos que hago mi rol de mamá, pero mi hijo no me quiere obedecer, o hago el rol de hermano y mi hermano me sigue peleando, o hago el rol de hija, pero mi papá me sigue exigiendo y exigiendo más de lo normal. Entonces, porque hay un rol que sube más o sube menos, o le damos una jerarquía mayor que la otra dentro de nuestras familias. Y pensaba en cuando el Señor diseñó la familia, entonces crea al hombre y a la mujer y cada uno toma una decisión que fue no creer al Señor. Entonces esa fue la primera familia. Vamos a ir a Génesis 25 y esta es la familia de Isaac y Rebeca. Entonces sabemos que Isaac se casa con Rebeca y Rebeca era estéril. Voy a leer Génesis 25, 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Ahí vamos, perfecto, ¿cierto? Un hombre que hace su rol con su mujer y ora y ella queda embarazada. Vamos bien. Entonces, dice que los dos bebés luchaban en el vientre de ella y entonces ella fue y oró a Jehová y entonces Jehová fue y le contó a Rebeca lo que ocurría en su vientre. Miren, hay dos pueblos allí, el menor va a ser superior al mayor y bueno, Dios le cuenta todo eso.
Y Rebeca, muy juiciosa, va y le cuenta eso a Isaac, ¿cierto? Pues no, ella no hace la tarea de ir a contarle a su esposo. Entonces, y ya sabemos todo lo que decían de ahí para adelante, lo que ocurre cuando no hay, como hablaban ustedes, unidad, no hay comunicación dentro de una familia. Viene todo un desastre de ahí para adelante entre sus dos hermanos y toda la división que iba a ocurrir por no haber ejecutado cada uno el rol que le correspondía. Pero hay una familia que me llamó mucho la atención, que sí hizo ese rol bien bonito y yo decía, sí se puede cuando cada uno tiene su rol en relación con la fuente verdadera. Entonces, vamos a leer Mateo 1, 18 al 21. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Mateo 1, 18 al 21 y el versículo 24, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces, ahí el versículo 25 dice, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a leer cómo le ocurrió a María. Eso está en Lucas 1:31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A ambos Dios les contó que María iba a estar embarazada y el nombre que le iban a poner. Vemos que en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 21, dice, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por los ángeles antes de que fuese concebido. Entonces vemos cómo cuando hay esa unidad entre Dios y la madre, Dios y Padre, Dios y Hijo, porque también vemos que Jesús hizo también su tarea, porque dice que cuando fue sujeto a sus papás en todo, entonces vemos que sí se pueden ejecutar los roles que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, hasta ahí ustedes que pueden ver la tarea de la familia que nos ha sido delegada a cada uno de nosotros. Quiero pues escucharlos. ¿Cómo ven la sociedad, la familia? ¿Cómo nos la presenta el Señor? Y quiero escucharlos hasta ahorita. Dice en el principio el Señor cuando bendice, nuevamente dice multiplicados y fructificar, y me hace pensar en que las leyes que Él pone mediante su palabra son una cosa muy fiel a lo que dice, ¿no? Entonces, el mundo ha perdido y no tiene, parece, sentido común. Entonces, vemos que solamente se puede hacer eso a través de una mujer y un hombre, punto. Punto, porque es biológicamente imposible hacerlo de otra manera. Sin embargo, las personas siempre quieren decir, tal vez esa no es la manera, y venga, lo hacemos a través de esta manera. Veo cómo se cumple eso tan bonito, y a pesar de que la sociedad quiera de pronto hoy en día llamar hijos a sus mascotas y confundir en su mente, en la mente de los demás, el lazo de familia, porque las personas somos muy diferentes a los seres humanos, aún así se cumple. Por ejemplo, comentaba yo hace poco con una paciente que me decía, ¿es posible que después de que uno se opere tenga hijos? Y le decía, sí, es posible. Y se ha visto muchas veces, después de 5, 10, 15 años después de una cirugía, la persona vuelve y queda embarazada. Entonces vuelve y se cumple esta ley que es biológica en la mujer, para lo cual fue hecha. Entonces, me parece maravilloso que a pesar de que el ser humano quiera ir en contravía, lo que Dios manifiesta una vez es. La familia es una cosa impresionante y que siempre está mostrando el propósito del Señor, ¿no? Y creo que eso es a lo que está atacando la sociedad a través de mujer con mujer, hombre con hombre y a través de hijos perros o hijos gatos o lo que sea.
Ese es el propósito al que siempre quiere destruir. Y a lo largo de la historia bíblica siempre fue así. Entonces se hacían leyes para matar niños, siempre y cuando iban a hacer, cuando iba a dar fruto. Pero lo que me da tranquilidad es que el Dios en el que yo creo es firme y es fiel a lo que dice y se dan las cosas a pesar de que todo hay un ataque, ¿no? Dale, Edna. Me gusta mucho que hayas tocado este tema. En realidad parecería fácil pensar que ya todos sabemos cuál es el rol, ¿no? El hombre debería saber cuál es su rol, la mujer debería saber cuál es su rol, los hijos, pero en realidad hoy en día todo ha sido diversificado y no es fácil saber cuál es el rol en un momento determinado. Lo digo porque muchas veces, bueno, uno dice, bueno, yo soy cristiana, claro, yo soy la mujer sabia que edifica la casa y bueno, uno se sabe muy seguramente las cosas que dice la Biblia, pero en un momento determinado donde se necesita aplicar eso es donde uno dice, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer acá? Y se siente uno un poco como dudoso en el momento en el que uno debe aplicar eso, ¿cierto? Y es ahí donde realmente se siente uno como el primer salmo que leímos. Señor, guíame. Señor, que seas tú quien guíe mis pasos porque no es fácil. Realmente pienso que ser el rol de mamá o tener el rol de papá o el rol de hijos en realidad no es fácil precisamente porque no seas, digamos que no tenemos como cuando uno entra a un trabajo, que en un trabajo a ti te dicen esto es lo que tú tienes que hacer para manejar esa máquina y pues uno se lo aprende de memoria. Pero digamos que acá tiene que uno tener como mucha unidad con Dios para poder saber cómo actuar. Gracias. Ya que Bueno, ese tema es súper interesante hoy en día en que todo se naturaliza, en que todo está bien y de hecho lo dejamos como pasar. Entonces me parece que la educación en casa es de una responsabilidad impresionante. O sea, hay cosas que uno no puede dejar pasar. Hay cosas que uno debe tocar en la casa, hablar con los hijos, ser muy directo y dejar de naturalizarlo todo, ¿no? Dejar de naturalizarlo, dejar de pensar que eso no le va a pasar a nuestros hijos, por ejemplo, que sean pareja de otro hombre, que sean pareja de otra mujer, que adopten perros para ser los hijos, gatos para ser los hijos. Eso se naturaliza y uno lo escucha todo el tiempo. En la casa de uno lo escucha. Entonces sí, la responsabilidad de papá y mamá todo el tiempo. Y bueno, estamos llamados definitivamente a ser sabios, hablando justamente de esa sabiduría, ¿no? De esa sabiduría para saber cómo actuar, como dice Ignita, todo el tiempo sabiduría, cómo abordo yo temas que son tan importantes hoy en día para poder crear de manera responsable a nuestros hijos y como siempre lo ha dicho Jenny, que uno no se vaya ni a izquierda ni a derecha, porque definitivamente es para nosotros claro que yo soy mujer y que el hombre es hombre y que la única manera de poder reproducirse es a través de ese vínculo hermoso de hombre-mujer. Entonces, es como eso lo que quería aportar, la responsabilidad. Para mí es una cosa súper importante hoy en día. Y la sabiduría para abordar temas bien complejos en casa. Gracias. Todo esto me lleva a hacer una pregunta, porque a veces nosotros ponemos en más alta estima un rol que el otro. Y pensaba como hijo, a veces nosotros como papás menospreciamos la opinión de un hijo por el entorno que vive y a veces ellos reciben más información afuera que dentro de su casa por miedo a lo que mi tía Jacqueline decía del hablar temas importantes que nosotros, gracias al Espíritu Santo que tenemos, estamos guiados para hablar la verdad, sin temor, sin miedo, porque el que nos respalda es el que ya venció, o sea, ni siquiera va a vencer, ya venció. Entonces, eso trae esperanza. Y pensaba, digamos, en María y José. O sea, María quedar, una niña quedar embarazada, pues imagínense lo que iba a decir su sociedad. O sea, ella sabía lo que se iba a enfrentar, pero aún así ella hizo algo. Y José también, o sea, José dijo, no, pues
yo la voy a dejar porque pues ese bebé no es mío, entonces yo como que me alejo de ahí. Entonces, pero también José escuchó la voz y también hizo algo, y ese algo se llama creer en el que habló. Y al creer en ese que habló, amó lo que dijo, y al amarlo, lo pudo vivir, pudieron disfrutar del fruto que iban a hacer, que era la salvación. Entonces, la tarea no es fácil, el rol que a nosotros y a cada uno se nos ha dado no es fácil porque queremos ver frutos ya, pero dentro de todo esta carrera que hemos venido trabajando durante este año, hemos dicho que si no trabajamos nuestro ser, es imposible que demos un fruto en unidad y estamos hablando como familia. Y yo quiero que vayamos a Primera de Juan 2 y vamos a ir a leer esto despacio para ver qué necesitamos, aunque creo que eso ya lo sabemos, pero pues el Señor me ha venido diciendo que, o sea, necesitamos de verdad que nuestro ser lo comprenda, lo viva. Y vamos a ir leyendo despacio. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, acá dice que nosotros sabemos que le conocemos si guardamos los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Quién se los sabe? ¿Sí se acuerdan cuáles son los mandamientos? Leamos Mateo 22:36 sin cerrar Primera de Juan. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué parte del ser queda por fuera de estos mandamientos? ¿Hay alguna parte del ser que dice, no, a esta parte del ser no le corresponde guardar los mandamientos? Ahí es claro, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A quién debo amar así? Primeramente a Dios. Y como el otro es semejante, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Con todo mi ser. Volvamos a Primera de Juan. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos que guardar no es coger y meterlo en una cajita y dejarlo allá como un tesoro escondido, ¿cierto? Sino guardar es poner en acción, en obra. En el versículo 4, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. O sea que ese amor es un proceso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué pasa cada vez que nosotros conocemos más a Él, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va pasando con esas tinieblas? Ahí dice que ya van pasando. No es que nosotros pertenezcamos a las tinieblas, dice que había tinieblas en nosotros, o sea, falta de entendimiento, y que no entendíamos quién era nuestro Señor Jesucristo, no entendíamos por qué murió en la cruz, no entendíamos su amor, no. Y ahora ya eso va pasando, ya va entrando una luz en nosotros. Y dice que ahora sí vemos esa luz verdadera. Dice, y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, que le falta seguir conociendo más del Padre. Y el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermana está en tinieblas,
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Quiero escucharlos. ¿Cómo ven ese panorama hasta aquí de ese mandamiento que el Señor nos ha dado como rol en familia? Lo estamos viendo en las familias. Mauricio. Pues ahí está la instrucción para ejecutar mi lugar en medio de la familia. Si soy hijo o si soy padre, ahí está la instrucción de cómo debo comportarme. Una instrucción clara. Muy bien. Patti. Pues pienso que la mejor manera de amar a nuestra familia, a nuestros hijos, es guiarlos y enseñarles el camino del Señor, que ellos también aprendan a amar a Dios. Gracias. Jackie. Bueno, pues la instrucción es clara, como dice aquí el hermano. Pero pienso que pues es amar con todo mi ser. No se puede quedar un pedacito por fuera. Amar con todo mi ser. ¿A quién? A la familia. A mi esposo, en mi caso, a mis hijas, a mi madre, a mi familia. Amar con todo mi ser. Porque el que ama no hace daño. Porque también lo dice el Señor ahí. Si alguien dice que me ama a mí, pero le hace daño a su prójimo, y mi prójimo es el que está próximo a mí, eso es lo que significa prójimo, próximo a mí, el que está cercano a mí. Yo le hago daño, como sea, por palabra, por omisión, por físico, como sea, le hago daño. De pronto una palabra daña mucho más que cualquier golpe incluso. Pues jamás podré, es falso, es mentira que yo diga que yo amo a Dios cuando hago daño a mi próximo, con una palabra, cuando hablo mal de las personas, bueno, qué sé yo. Pero en el rol de familia definitivamente, hijos y mis hijas, mi esposo. Sabemos que el rol, aunque lo hablamos ahorita en familia, la familia cercana, nosotros también tenemos familia que es esta comunidad, también tenemos familia laboral, la familia que está como los vecinos, aunque nosotros no la vemos como familia porque no convivamos con ella, entonces decimos que no es familia, pero nosotros somos los en medio de una sociedad que quiere cambiar el concepto de familia. Y si la familia dice que está para apoyar, la familia está como una responsabilidad, la familia está para guiar, nosotros tenemos y estamos capacitados en eso para darle a esta sociedad el que desee tener una familia, el que anhele amar la familia, porque nosotros estamos capacitados y somos reflejos de eso, aunque las situaciones a veces que se nos presenten a diario no muestran ese deseo tan anhelado de tener familia, por las diferentes situaciones, por las decisiones del gobierno, por la subida de la canasta familiar. Entonces es mejor tener menos hijos, es mejor que todos salgan a trabajar y pongamos el cuidado de nuestro hijo a otro, o que nuestros jóvenes se alimenten más de la tecnología que estar tiempo en familia. Entonces, cuando queremos delegar el rol que se nos ha sido dado por las X o Y situaciones que se nos presentan, entonces decimos que, o más bien decimos, no, estamos dudando de lo que Dios ha dicho. Mire, usted está capacitado con todo su ser porque tiene el Espíritu Santo para amar con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, a quien, a su hermano, a su esposo, a su hija, al vecino que le deja la basura mal tirada, al señor que va manejando y no parquea bien. ¿Cómo estamos mostrando ese rol dentro de nuestra sociedad? Porque ya lo hablamos muy cercano, pero ahora hablemoslo más grande, porque nosotros estamos llamados a ser las luz del mundo. Y siguiendo en Primera de Juan, acá me llama mucho la atención lo que vamos a seguir leyendo, porque esto es esperanzador, realmente es esperanzador, no estamos solos. Entonces quiero leerlo y si alguno tiene otra versión para que después la lean, por favor. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque os sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no sé, pero entender que el Señor ya venció, que le está diciendo a los jóvenes, a los hijos, a los padres, miren, ya vencí, ya lo que tenemos que hacer es creer y amar. Una gran, no sé, una gran tarea se podría llamar, de que el Señor nos ha dejado. ¿Hay alguien que tiene estos versículos en otra versión, del 12 al 15, para que me ayude a leerlo? Dice, padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón, y porque han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Angie, ¿qué piensas de eso que acabas de leer? Me gusta la forma en la que el Señor, justo con lo que veamos del versículo 7, dice, esto no es nuevo. Esto que escribo, este mandamiento que escribo no es nuevo porque ustedes ya lo recibieron desde el principio. Me encanta cómo Él siempre reconoce en sus hijos la necesidad de estar recordando, ¿no? Vea, guarde esto, acuérdese que yo le dije esto, recuérdelo porque le hace bien. Me gusta esto porque está en afirmación, que dice, jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Y creo que es la forma, el estado en el cual debería uno permanecer, ¿no? Porque de lo contrario, pues duda. Y la forma en la que lo dice me parece muy cercana y muy familiar. Me gusta que diga, son fuertes y recuerden, usted ya aceptó la palabra de Dios en su corazón. Y si es así, pues tiene que dar ese fruto, ¿no? Sí, realmente es hermoso ver cómo el Señor no se cansa de repetir. No, esa no es una vana repetición, es una repetición necesaria para nuestro ser, entender que lo que Él dijo se cumple. Y Él dijo, ámense, y si ustedes me creen y me aman, el rol que tienen va a ser fácil. Va a ser fácil porque vamos a descansar en Él, va a ser fácil porque Él ya hizo todo, va a ser fácil. Y me gusta lo que dice para los jóvenes, mire, ya han vencido al maligno, y a veces o tenemos la idea de que el joven se tiene que estrellar para volver a los pies del Señor. Y la palabra no dice eso. La palabra dice que Él ya venció al maligno y no, el joven no tiene que vivir ni disfrutar lo que la sociedad le quiere poner en su mente, sino que Dios le dice que lo que ya es, y nosotros como familia tenemos que tener esa responsabilidad a nuestros jóvenes, a ese joven cercano que tenemos, decirle, usted ya es y el Señor ya venció por usted y no necesita probar lo que no tiene que probar, ni averiguar lo que no tiene que averiguar, porque usted ya está. Y también me gusta lo que le dice a los papás, le dice, mire, ustedes ya me conocen a mí desde el principio, y como lo conocemos a él, sabemos cómo es un padre, y como yo ya conozco a ese padre, puedo ejecutar mi rol de padre. Estamos completos y preparados, y la verdad, esta semana de tantas, porque pues acá se escuchan noticias de que la familia X se separó, que la familia Z cada uno cogió su lado, que la vecina se fue con el hijo y se dejó al otro hijo abandonado. Entonces, nosotros como iglesia tenemos el auxilio en nuestras manos. No con esto significa que vamos a arreglar la sociedad, pero el que uno escuche, podemos saber que ese uno que escucha, vamos a seguir, porque el Señor nos llamó a eso, a hacer luz. Y pues yo quiero concluir, y no sé si alguien más quiera hablar antes de concluir, y es que vamos a mirar cómo es ese amor perfecto y genuino que se nos ha sido entregado. Dale, Jackie. Dice el versículo, no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo me preguntaba, ¿qué sería amar al mundo? ¿Qué es en este contexto nuestro amar al mundo? Y entonces me preguntaba, tal vez escuchar todo lo que se ha levantado en contra de la familia y no decir nada, tal vez ser tibios, tal vez aceptar las cosas que van sucediendo, ir cayendo como en un sopor y no levantar nuestra voz frente a esas cosas. Todo lo que se ha levantado en contra de la familia, leyes, disposiciones, decretos de la familia conformada por Dios en el pensamiento sabio de Dios, es amar al mundo. Es como lo que quería preguntar. Pensando en lo que dice Miriam, ya que pensaba en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, estaba hecho un desastre, toda la humanidad, igual en decadencia, inmoral y todo. Y él no se levantó con un letrero diciendo, que baje la ley. Él no hizo eso, pero él sí fue, y lo que él hizo arrastró muchas masas, tanto que hoy estamos aquí. Y creo que eso es no callarnos, hablar la verdad a mi hijo, a mi vecino, y que ese hijo y ese vecino hablen la verdad al otro y al otro y al otro. Porque estamos llamados a no callar, pero no contra una ley que un hombre pueda dar, sino no callar la verdad que ya está instaurada en nuestros corazones. Dale, Angie. Pensábamos en, hablando de esta familia y de los roles y de hijos y de crianza también, cómo se entiende que es amar, ¿no? Porque se puede confundir con, sí, mi amor, todo lo que tú hagas está muy bien. Y quiero leer estos dos pasajes que uno está en Proverbios 3:12, que a mí en lo personal me encanta. Dice, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Y yo pienso que no hay mayor deleite, a pesar de que en el momento que a la persona no nos gusta que nos corrijan, saber que Él está siempre enderezando, corrigiendo, afilando. Y está en Eclesiastes 10:10 otra palabra que dice, si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Y yo pienso que entendemos todos aquí que somos luz, que somos herramienta, pero como hablabas tú, es un proceso, ¿no? Y la luz nos permite ver las cosas en nosotros que no están bien y que se pueden ir puliendo, ir afilando. Y eso también para mí es amor, y el amor en ese sentido requiere mucha honestidad, franqueza, disciplina, por supuesto, pero no para llevar a la persona a ser como uno, o para llevar a la persona a ser, pues, que muestre, sino que realmente comprenda, como lo hace el Padre con nosotros, cómo es que lo que hace, dice o quiere ser, tal vez no le beneficia. Pensaba en el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con los 12 discípulos, y cada uno tenía, pues, venían unos de política, ¿cierto? De los celotes, el publicano, los que eran pescadores, o sea, era reunirlos. Yo creo que era muy difícil por todos los pensamientos que ellos traían y sus vivencias que traían, y lo que pensaba uno del otro de acuerdo a la posición que estaban, pero podían convivir a causa de lo que el Señor Jesús mostraba. ¿Y qué mostraba Él? Que brindaba Él a estos discípulos, estando ahí Judas Iscariote, para que esos discípulos estuvieran con Él. Entonces, leamos 1 Corintios 13, creo que esa todos no lo hemos leído, pero hoy vamos a leerlo entendiendo quién es el que muestra, el que realmente es el amor. Dice, y si yo hablase las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí se ve claramente
el ser. Vamos a ver qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. ¿Quién es el amor? Lo pueden leer en otra versión, del 4 al 8. Dice, el que ama es paciente, es bondadoso. El que ama no es envidioso, ni orgulloso, ni se cree más que nadie. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El que ama no se deleita en la maldad, sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se acabará. En cambio, el don de comunicar mensajes de Dios se terminará. El don de hablar en lenguas desconocidas y el de conocer los misterios de Dios desaparecerán. Entonces, ¿quién es ese amor? ¿Quién es ese amor sino nuestro Señor Jesucristo? Quien estuvo aquí en la tierra, hizo cada una de estas cosas y ahora nos las entregó a nosotros para también darlas. Pues esto es lo que quería compartirles. No sé si quieran compartir algo. Nosotros anoche compartíamos en una comunidad que hoy en día se necesitaba valentía para asumir los roles que tenemos como hijos, como padres y como cristianos, como miembros de una comunidad. Y profundizábamos un poco en el Salmo 127, donde dice que como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Y hacemos el ejercicio de una flechita y veíamos ahí los estilos de crianza. Los estilos de crianza, según los definen ahorita, hay 4 principales. Están los padres autoritarios, que ejercen control total sobre sus hijos, quitándole la autonomía de poder tomar decisiones, de poder sentirse involucrados. Están los padres democráticos, que son los que tienen un equilibrio entre la permisividad y también la autoridad, que ejercen autoridad, pero que también permiten tomar decisiones. Y pues, ese es el equilibrio que Dios quiere, ¿no? Porque cuando uno pues va a lanzar una flecha, ni la coge de la punta, porque si no le quita dirección, ni tampoco de la cola, porque también pierde la dirección. Y una flecha pues tiene que salir con dirección, con un ángulo de inclinación para que tenga una proyección y un destino adecuado. Si nosotros como padres llaman a padres valientes, no porque no todos asumimos el rol, si como padres valientes forjamos esos principios, esa dirección, esos valores que les permitan que salgan de nuestra mano con una dirección, pues van a tener un buen impacto en la sociedad. Porque uno cuando lanza una flecha, pues le da la dirección, pero llega a un punto en el que la suelta. Y cuando la suelta, pero va bien encaminada, esa flecha sigue su rumbo. Así son nuestros hijos, van a salir de nuestras casas, van a ser personas independientes y depende del rol que hayamos ejercido y la valentía que tengamos para asumir la dirección que se necesita en casa, determinará también el carácter que tenga y la identidad para defenderse en una sociedad donde vemos el ataque y la influencia por todo lado. Muchas gracias, hermano Pedro. ¿Alguien más quiere opinar? Solo quería complementar lo que dice Pedrito frente a los hijos y frente a la crianza, pero también hay que pensar que ellos toman decisiones. Y pensaba en eso, ellos toman decisiones, pero pienso que si aún se perdieran, si han tenido todo eso que Pedrito dice, vuelven. Eso es también esperanzador. Creo que para, digamos, ejercer
todo esto que dice, por ejemplo, el hermano Pedro, pues muy bueno cuando se ha tenido realmente, creo que como padres también una buena instrucción. Y bueno, hay algo, digamos que no necesariamente conocieron tal vez, por ejemplo, la enseñanza del Señor ni nada de eso, pero tuvieron como unos buenos principios y buenas cosas en su enseñanza, ¿no? En su crianza. Entonces, digamos que esto lo puede uno ejercer. Ya desde el punto de vista ver cuando uno conoce más a Dios y eso, pues realmente se necesita, de verdad, como dice, entender y conocer, ¿no? Quién es el Señor para que nosotros podamos entender cómo es que Él nos enseña a nosotros, cómo nos instruye, como dice, en su camino y poderlo ejercer también, pues entonces con nuestros hijos. Personalmente, quiero decir que fue terrible. Sí, yo, pues bueno, digamos que no es que me justifique en eso, pero realmente tal vez un poco tarde el Señor empezó bueno, no el Señor empezó, sino yo más bien empecé a como entender lo que Él quería darme y poderlo ejercer pues en mis hijos. Pero realmente, por ejemplo, influyó muchísimo la religiosidad y que eso no aporta para nada, es horrible. Prácticamente causa de verdad mucho dolor, causa apatía, por ejemplo, en ellos, no querer saber. Y tal vez con quien más se logró, pues, digamos, esa parte, tienen como un norte, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante una buena instrucción, digamos, a uno como padre, ¿no? A ver qué fue lo que vio, qué compañía, bueno, muchas cosas, muchísimas cosas influyen para uno saber. Y muchas veces está uno como papá, por ejemplo, y no quiere decir que siempre que estén los papás, pues de acuerdo a eso, eso es lo que uno va a recibir, ¿no? Porque, digamos, tenemos en cuenta que los pensamientos o todo lo que nosotros vemos, el entorno, es tan importante para lo que los hijos van a hacer. Entonces, de acuerdo a eso, pues creo que así fue mi instrucción en un tiempo y lo que logré después, pues bueno, ahora la función nunca termina, ¿no? Realmente como padres, así que Dios nos da la oportunidad de corregir, pero pues sí es difícil porque digamos que el futuro de esos chicos se ven muy afectados para que puedan como florecer realmente. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Algo que hemos visto en las diferentes problemáticas de las familias de hoy y que tú mencionabas en comparación con lo que hizo Jesús, con la forma en la que él abordó las situaciones con cada uno de sus discípulos, fue a través de la conexión. Si no hay conexión, se pierde el aprendizaje. Hay una frase por ahí que dice que sin conexión no hay corrección. Y ustedes sí recuerdan que cuando pues el hombre allá en el Edén desobedeció a Dios, Dios se acercó y lo primero que quiso hacer con el hombre fue conectar. ¿Dónde estás tú con respecto a mí, no? Para ahí sí aplicar una corrección. Muchas de las correcciones o de los problemas que nosotros tenemos al interior de la familia los queremos solucionar sin conectar con la otra persona, sin tener esa empatía, sin ponerme en el lugar del otro. Y lo mismo hizo Jesús, digamos, cuando Pedro se equivocó, cuando Pedro lo negó, le dijo, se acercó a él y lo primero que hizo fue conectar con él, tratar de establecer vínculo, porque le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y hasta que no reafirmó esa conexión, no pudo volver a restablecer la dirección y a ubicar a Pedro, ¿no? Entonces, muchos de los miembros de la familia, lo que decía ahorita, los tratamos de manera autoritaria y esta es la verdad y punto, pero no logramos establecer una conexión para que de corazón a corazón se entiendan esos principios de manera más bonita. Y es que cuando no hay esa conexión, entonces llevamos esa a juzgar. Entonces juzgamos al otro en vez de restaurar. Muy bonito. Nancy y luego el hermano Camilo. Bueno, es que también estaba pensando que, por ejemplo, Dios cuando allá llama a Caín, por ejemplo, ¿cierto? Pues yo no sé si habrán hablado de él, porque yo no estaba, pero bueno, digamos, yo lo que puedo ver ahí, que Dios también trató, digamos, en lo que decía ahorita también el hermano Pedro,
hablar con Caín y él le hizo ver muchas cosas, trató de encauzarlo, no sé qué, y él realmente nunca vio como esa parte paternal, como esa parte que podía corregir, ¿cierto? Y él había sido, digamos, que instruido pues por sus padres, que podemos decir, los dos tuvieron la misma enseñanza y vemos entonces cuál fue la decisión de Abel y cuál la de él. Entonces, creo que también en eso influye muchísimo como el deseo, ¿no? De cada uno y luego la voluntad de querer hacer lo correcto o no, digamos si estamos hablando en comportamiento, bueno, en las buenas decisiones más bien. Gracias, quería solo aportar eso. Yo meditaba en varias cosas ahorita, tomando lo que dice el hermano Pedro, y cuántas cosas Dios nos impone a nosotros. Nosotros a veces queremos imponer nuestros pensamientos y hacer nuestra voluntad, pero como dice Pedro, si no hay una comunión difícilmente podemos entender que nosotros no estamos para imponer, sino para canalizar un amor. Y hay un versículo muy bonito hablando de relación padre-hijo, donde dice que los hijos deben honrar, pero también a nosotros nos dicen que nosotros como padres no debemos buscar exasperar a nuestros hijos. Ellos son personas que tienen sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones, y muchas veces nosotros queremos callarlos imponiendo nuestros pensamientos y así es y soy yo y de malas, y eso hoy en día no sé si antes funcionaba, pero no es lo que Dios nos manda a hacer. Y eso no solamente con la relación con nuestros hijos, sino también con nuestro cónyuge, con la sociedad. Se trata de entender de que somos personas que estamos capacitadas, más nosotros que estamos aprendiendo del Señor para canalizar el amor, y el amor no maltrata, el amor no acusa, y que antes de hacer siquiera una acusación, yo lo primero que debería es analizar el interior para poder guiar, no más. Mauricio. Bueno, yo quedo como muy pensativo por situaciones que he venido viendo durante un tiempo hacia acá, como a qué le llaman familia y a qué le llaman amor. Hablaba con mi esposa de muchas mujeres piensan que su marido las ama porque las maltrata, o que sus hijos le aman y aún así permiten que las maltraten. La responsabilidad de uno como papá es tan grande que uno no alcanza a dimensionar, y con razón el Señor Jesús pues modeló para nosotros. En mi trabajo veo muchas cosas y entro a muchas casas y veo, por ejemplo, el esfuerzo de una familia para conseguir sus cosas, porque es como el orden de proveer para una familia. Y veo, por ejemplo, como una mascota, a la que llaman hijo, destruye, rompe y daña. Pero si un niño quiebra un vaso, el castigo es para el niño, no para la mascota. O he escuchado palabras como primero se va mi marido antes de que se vaya el gato. O he visto también a un hombre estrellar un carro en estado de embriaguez esta semana. Lo he visto 2 veces y tener que responderte por sus actos. Y uno dice, bueno, sí, pagó, pero con lo que pagó no es sacar de su bolsillo porque es el bolsillo de la casa. Como ponemos muchas veces en riesgo lo que no es nuestro, que pensamos que es nuestro y no es así, para pagar por consecuencias ajenas a lo que realmente es un hogar. Yo los invito a que mediten en eso, como muchas personas practican tales cosas y dicen que es amor a lo que es responsabilidad, a lo que no es responsabilidad, porque responsabilidad no es yo pago por eso, listo, porque es que esa es la primera reacción, para eso trabajo, o para eso me doy mis gustos, o yo merezco. Simplemente entender que si yo tengo que responder por algo que accidentalmente causé, pues debo hacerlo, pero cuando ya es una conducta repetitiva, es mucho más fuerte. Gracias. Gracias, Patricia. Yo pienso que también un motivo que ha hecho que las familias se pierdan es el afán de conseguir el dinero, porque antiguamente solo salía a trabajar papá, mamá se quedaba en casa, no solo dándole la responsabilidad a la mamá, que es la que tiene que guiar, criar, bueno, en fin, pero pues ahora los dos tienen que salir a trabajar y muchas veces sus hijos mantienen solos en casa, entonces no está ese acompañamiento. Inclusive eso también hace que los esposos estén cada vez más lejos. Entonces, como que también se debe tener cuidado con eso. Bueno, Camilo. Sí, una cosa que se nos dio es que Dios no dejó ningún modelo, Él también nos enseñó lo que eran los hijos de adopción. Entonces, en Dios todo está completo, no hay nada que nosotros podamos saltarnos en ningún lineamiento, porque Él también nos enseñó. Gracias, mis hermanos. Espero que sean muy bendecidos en el día de hoy. Bendiciones.